Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar sobre traumatología deportiva. Soy la doctora Pino y soy la que voy a presentar este tema para ustedes. La traumatología deportiva es una rama de la medicina del deporte, o también puede ser de la traumatología general, pero se derivó del deporte. ¿Para qué? Pues para poder dar respuesta a las lesiones traumáticas que ocurren en los atletas durante la práctica deportiva o los que durante la realización de algún ejercicio o alguna actividad física. Un aspecto importante de esta traumatología deportiva es que no solamente busca curar al deportista lesionado, sino también su objetivo es lograr un mayor rendimiento funcional después de que haya sufrido una lesión. Como bien sabemos, la mayoría de las lesiones dejan secuelas y un grado de limitación funcional. Entonces, esta traumatología deportiva lo que busca es minimizar esas secuelas y que el paciente recupere el mayor rendimiento funcional posible post-trauma. Según las estadísticas sobre traumatología deportiva, nos señalan que un buen porcentaje realmente es bastante amplio, estamos hablando del 60-70% de las lesiones deportivas van a requerir tratamiento conservador. Entonces aquí es donde nuestros fisioterapeutas deportivos van a actuar, donde tienen su campo de acción, nos van a dar el tratamiento a estas lesiones deportivas sin que requieran llegar a cirugía. Entonces esto es algo bueno y es un gran campo de acción que tiene la fisiodeportiva. Dentro de las lesiones que ocurren durante la práctica de algún deporte o en la práctica de algún ejercicio o actividad física, en su mayor parte van a ser traumáticas por accidentes, ¿no? Accidentales. De estas podemos tener ligamentosas, tendinosas, musculares o articulares. Vamos a tener otro tipo de lesiones que generalmente van a ser por sobrecarga. Cuando el deportista excedió sus límites funcionales y entonces se lesiona. Aquí podemos ver, nuestro trauma deportiva abarca muchas áreas, eh, eh, desde cualquiera de los segmentos corporales se pueden lastimar y pueden tener alguna lesión deportiva. Para que estas lesiones deportivas ocurran, tenemos varios factores predisponentes. Dentro de estos factores predisponentes, tenemos algunos que se consideran como factores intrínsecos. Estos factores intrínsecos son varios. Dentro de esos abarcan la edad. La edad es algo importante. Los extremos de la vida nos van a favorecer la presentación de estas lesiones deportivas. Niños, cuando llegan a tener alguna fractura que afecte los centros de crecimiento, pues van a tener una gran repercusión para mal sobre el crecimiento del niño. Los pacientes que ya son de edad avanzada, que ya empiezan a presentar osteopenia, también tienen mucha mayor facilidad de presentar fracturas por estrés. No nada más las mujeres, hombres y mujeres. También, como bien sabemos, después de los 30 años empezamos a tener pérdida de la masa muscular y si los pacientes deciden volverse deportistas cuando ya tienen una edad avanzada, entonces esa masa muscular no ha sido preparada, ya tenemos cierta pérdida de fibras, entonces no va a reaccionar de la misma forma que alguien que empezó a hacer deporte desde edad temprana y puede tener más riesgo de lesiones. El género, en cuanto al género, tenemos diferencias entre hombre y mujer en cuanto a la presentación de lesiones, en cuanto a la predisposición a la presentación de lesiones, y esto va derivado de cuestiones hormonales y de cuestiones anatómicas. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. En cuanto a la composición corporal, también es un factor que influye, ¿no? Pacientes que tienen, aún siendo atletas, pero no llevan una buena alimentación, están sobrealimentados, tienen un índice de masa corporal elevado, entonces van a tener mucho más eh, eh, estrés sobre las articulaciones, sobre la columna, y entonces van a tener un desgaste prematuro.
sobre alguien que tenga normopeso. También tiene que ver mucho con el biotipo. Los pacientes de lucha libre, pacientes deportistas que practican lucha libre, que practican algún deporte de contacto, generalmente son personas con gran masa muscular y gran volumen. Si nosotros ponemos a alguien de escasa masa muscular, escaso volumen, a realizar algunas de estas actividades de contacto, lo más seguro es que tenga una lesión grave e incapacitante. Digo, no necesariamente, pero puede ser. Entonces, por eso es importante. Otro de los factores importantes a ver es el estado previo de salud. Este estado previo de salud tiene que ver, se determina por eso con la valoración médica, ¿no? Por eso es importante, previo a iniciar una actividad, un examen médico exhaustivo, ¿no? Que incluye análisis para poder determinar cómo está todo el sistema fisiológico del cuerpo humano. Si el paciente tiene dislipidemias, si el paciente tiene alteraciones de algunos de los minerales, si el paciente tiene diabetes, si el paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular, si el paciente tiene algún proceso autoinmune, si requiere algún tratamiento, inclusive las caries, ¿no? Las caries son reservorios de bacterias que pueden por vía hematógena, a través de la sangre, viajar y crearnos focos infecciosos en articulaciones, crearnos artritis sépticas, osteomielitis, que van a predisponer a fracturas y daños en las articulaciones. Entonces, por eso es muy importante una valoración exhaustiva previa a iniciar una actividad deportiva. Otro de los factores importantes es el acondicionamiento físico. Este acondicionamiento físico tiene que ver con la dosificación y la preparación que va a realizar tanto el preparador físico como el entrenador para tener listo a ese organismo para poder realizar una actividad deportiva. Entonces recuerden que necesitamos, no se puede entrar de lleno a una práctica deportiva sin tener un acondicionamiento previo. Otro de los factores importantes son los factores hormonales. Estos factores hormonales tienen que ver principalmente con las mujeres, no exclusivo, con los estrógenos. Los estrógenos van a producir osteopenia. Esta osteopenia se va a dar más en los extremos de la vida, en las niñas antes de que tengan su menarca y en las mujeres ya en la etapa del climaterio o perimenopausia. Entonces son más susceptibles de sufrir fracturas por estrés debido a estos niveles bajos de estrógeno. En los hombres que requieren tratamiento por alguna presentación de alguna patología, como que tengan ginecomastia, que tengan algún problema de próstata, donde también van a tomar hormonales, van a tener una mayor predisposición a tener también fracturas por estrés. Otro factor muy importante por el cual requerimos de un nutriólogo deportivo son el aspecto nutricional. El paciente deportista o nuestro atleta debe de estar bien hidratado y bien nutrido, con una proporción adecuada de sus macronutrientes, proteínas, carbohidratos y lípidos, y de sus micronutrientes, ¿no? Minerales y vitaminas. Cuando tenemos alteraciones de estos, pues bueno, tenemos más susceptibles a presentar una lesión. Uno de los casos, por ejemplo, el calcio, la vitamina D, que se da más común la deficiencia en lugares donde no hay sol, y los suplementos farmacológicos en forma de fármacos no se absorben realmente, van a tener más predisposición a osteopenia y tener fracturas por estrés, tener fracturas por abulsión. Asimismo, también la deficiencia de vitamina D nos va a limitar la extensibilidad de nuestros ligamentos, de nuestros tendones, la disminución de fósforo, calcio y potasio nos van a alterar la contractibilidad del músculo, entonces la mala hidratación igual. Entonces todo esto son aspectos que deben de tomar, y no es lo mismo la nutrición
durante el entrenamiento, durante una competencia y la nutrición post competencia, ¿no? O de recuperación. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos factores. Otro de los factores intrínsecos son los factores toxicológicos. Estos factores toxicológicos, no porque alguien sea deportista, está ajeno a tener este componente toxicológico o ser una persona completamente llena de hábitos saludables, ¿no? Hay deportistas que fuman, que toman, que se drogan, y entonces esto nos va a aumentar el riesgo de lesiones. El tabaquismo causa una vasoconstricción generalizada, va a afectar el aparato cardiovascular. Al tener esta vasoconstricción generalizada, nuestros músculos y demás tejido blando tiene una menor irrigación y aporte de oxígeno y nutrientes, entonces hace tejidos más friables y más propensos a lastimarse. También nos va a retrasar la cicatrización. El consumo excesivo de alcohol, bueno, aparte de que nos va a afectar a nivel hepático, podemos tener trastornos de la coagulabilidad, de los factores de crecimiento, de los factores reparadores, nos puede causar edemas, y estos edemas pues sabemos que son malos para una recuperación de las lesiones. Y bueno, de drogas, bueno, dependiendo de la sustancia de que se ocupe, también van a tener repercusiones sobre la predisposición a estos accidentes. Los aspectos farmacológicos, esto es importante. Cuando el paciente deportista ya tiene una patología de base, toma algún fármaco regular o algunos que toman cierto tipo de fármacos o suplementos para ayudarse a mejorar su rendimiento deportivo, pueden tener lesiones. Los corticosteroides, que son antiinflamatorios muy potentes, nos van a favorecer la osteopenia, nos favorece que los ligamentos sean más débiles, nos disminuye la masa muscular, entonces va a tener muchas repercusiones sobre los pacientes deportistas. Cuando toman, los pacientes que toman medicamentos inmunosupresores porque tienen algún proceso autoinmune como lupus, como artritis reumatoide, inclusive algunos pacientes que tengan asma, estos pacientes van a estos medicamentos van a tener repercusión sobre la reparación de los tejidos, sobre el estado de sus tejidos. Entonces van a estar más susceptibles a lesiones. La técnica deportiva. Bueno, pues la técnica deportiva es súper importante. Aquí nuestro preparador, nuestro entrenador físico, tienen que dosificar adecuadamente la, la carga de entrenamiento, y nuestro oficio deportivo nos va a ayudar a ver la biomecánica de los gestos deportivos, ¿no? Para que el deportista lleve a cabo de la mejor manera el entrenamiento, la competición, y pueda disminuir la presentación de accidentes. Algo bien importante aquí en cuanto a esto es que muchas veces el deportista quiere innovar, quiere hacer diferentes técnicas que vio de algún deportista de élite, alguna revista, etcétera, y entonces es cuando se pueden lesionar. Eh, Otro de los factores predisponentes intrínsecos es la alineación corporal. Aquí pues esto es lleno del fisio. Cuando el paciente tiene una mala alineación de los segmentos corporales, pues va a estar sometiendo sobrecarga esos ciertos segmentos y va a terminar en una lesión. Cuando tiene desbalance muscular, igual va a tener músculos sobrecargados, músculos débiles, esos músculos débiles los va a compensar con posturas alteradas y vamos a terminar en una lesión. Cuando tiene alteración de la pisada, que tiene pie plano, que tiene pie equino, que tiene pisada supinadora, pronadora,
alguna escoliosis, todas estas malas alteraciones o que produzcan una mala alineación corporal, pues siempre van a pasar la factura para favorecer las lesiones deportivas. Y otro aspecto que no se toma mucho en cuenta, y sobre todo en los países de tercer mundo, generalmente en los países de primer mundo y en los deportistas profesionales, sí, es el estado socioemocional. Es importante, sería lo ideal contar con psicólogos deportivos, pero bueno, si no hay psicólogos deportivos, cualquier atención al estado socioemocional del paciente deportista. Cuando el paciente, generalmente están sometidos a muchos niveles de estrés por ganar competencias, por conservar la beca deportiva, porque quieren el patrocinio, quieren un mejor patrocinio, necesitan mantener el patrocinio, etcétera. Entonces estos altos niveles de estrés pueden provocar ansiedad, pueden provocar depresión, y obviamente un paciente con altos niveles de estrés, las catecolaminas muy altas, van a favorecer lesiones, además de que va a impedir que el paciente tenga una buena concentración, que el paciente pueda estar disperso, que pueda tener distracciones que lo predispongan a sufrir lesiones o accidentes. Entonces también es un aspecto importante. Dentro de los factores extrínsecos que tenemos, pues tenemos el régimen de entrenamiento. Se supone que el entrenador le debe de hacer un plan de macrociclos por un año y tiene que irlo dividiendo por semana, etcétera. A veces el entrenador lo hace, pero no lo va adaptando. A veces el deportista lo tiene, pero no lo sigue. A veces por algunas situaciones económicas, sociales, etcétera, no realiza el entrenamiento como tal, se lo planificaron para 6 días y lo realiza en 3, entonces esto nos va a favorecer a que el paciente se lesione. Equipos para la práctica deportiva y protección, esto es bien importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los tenistas, que tengan un mango demasiado grande o demasiado pequeño, pues va a favorecer lesiones, que tenga una raqueta demasiado pesada. También en caso del bat va a ser lo mismo, en los corredores, ¿no? El calzado es importante, que se utilice el calzado adecuado para el tipo de pisada que tiene el paciente, para el tipo de actividad deportiva. No es lo mismo un zapato deportivo para un corredor de trail running que para un corredor de pista. No es lo mismo el calzado que va a requerir un velocista a que va a requerir el maratonista. Entonces, esto es importante, que la protección, por ejemplo, los equipos de protección, en el caso de fútbol americano, artes marciales, deportes de contacto, debe de quedar adecuadamente a la anatomía, al peso del paciente. Muchas veces son heredadas o son más grandes, son más pequeños, y entonces esto favorece que no cumpla su función, que pueda lesionarse. También otra cosa importante tanto el equipo de práctica deportiva como el equipo de protección es que tienen una caducidad. Entonces no se puede o no se debe de usar pasando ese tiempo de caducidad. Inclusive los cascos, aunque no se hayan caído, no hayan recibido impactos, tienen una caducidad. Entonces, cuando nosotros utilizamos equipo viejo que ya pasó su capacidad de uso, que ya están caducados, entonces que ya no van a dar el soporte adecuado, entonces también es un factor que nos va a predisponer a los accidentes y a las lesiones. Otra de las cosas que favorecen esto son las características del campo de práctica o de protección. No es lo mismo un corredor de pista a un corredor trail running, ¿no? La superficie inestable pues te favorece, te predispone a lesiones. No es lo mismo un voleibol de playa a un voleibol de cancha, no es lo mismo un nadador de alberca a un nadador de aguas abiertas.
Entonces, todas estas situaciones del campo de práctica o del campo de competición pueden predisponer a lesiones. O si él entrena en cierto tipo de campo y sus competencias son en uno diferente, pues el cuerpo no va a tener esa capacidad de adaptabilidad y van a terminar con lesiones. Otro aspecto muy importante aquí es el factor humano. Este lo podemos ver en los niños deportistas, cuando los padres, que probablemente quisieron ser competidores olímpicos, están exigiéndole demasiado al hijo porque quiere que vaya a las Olimpiadas, quiere que gane medallas, que gane trofeos, entonces tiene mucha exigencia sobre el niño y lo terminan sobreentrenando y llevándolo a burnout. O el entrenador que tiene a su atleta estrella y lo sobreexige y lo sobreentrena y competencia tras competencia sin los debidos recesos, sin los debidos periodos de recuperación, lo va a terminar quemando y se va a terminar lesionando. O cuando el patrocinador exige demasiado, entonces este factor humano sobre los atletas pues va a provocar lesiones. Otro de los aspectos importantes es el factor ambiental. Este factor ambiental lo podemos ver en los deportes que se practican al aire libre principalmente, cuando tenemos lluvia, granizo, nieve en los lugares donde hay nieve, vientos fuertes. Todo esto pues favorece, ¿no?, un ciclismo de ruta cuando tenemos vientos elevados a altas velocidades, va a provocar inestabilidad y caídas. La lluvia, el granizo va a crear superficies deslizantes, derrapantes y obviamente una mayor propensión de caídas y accidentes. Entonces, este es un factor también que contribuye. El retorno prematuro al entrenamiento o a las competencias, una vez que uno de nuestros atletas o nuestros deportistas sufrió una lesión y nos surge porque es el deportista estrella, porque el patrocinio, porque ya se viene la competencia importante, meterlo, ¿no? Meterlo antes de tiempo, antes de haber completado la recuperación, el acondicionamiento nuevo. Lo metemos, es seguro que ese paciente va a tener una lesión nuevamente. Si no es la misma, otra por las compensaciones que realiza. Bueno, el trauma deportivo lo vamos a clasificar en dos. Tenemos los accidentes deportivos, que es como tal el trauma, y las lesiones deportivas, que pueden o no tener trauma. Aquí tenemos un ejemplo: bicicleta de montaña, una caída, probablemente va a tener una laceración en cara, va a tener abrasiones en distintas partes del cuerpo, sobre la piel, pudiera tener una fractura sobre clavícula, alguna luxación de hombro, en fin, ¿no? Generalmente el trauma deportivo no va a ser una lesión unitaria, van a ser lesiones compuestas y complejas porque van a afectar varios segmentos y van a tener múltiples lesiones. Y aquí podemos tener, ¿no?, un codo de tenista, una epicondilitis, puede ser una lesión, puede ser aguda, hizo un swing muy fuerte, muy brusco, y puede haberlo desarrollado o lo desarrolla paulatinamente como lesión deportiva. Ahora, por tiempo lesional, sabemos que las lesiones se van a clasificar en agudo hasta 6 semanas, crónica más de 6 semanas. Pero aquí por el tiempo lesional, el trauma deportivo lo vamos a manejar en agudo cuando tienen un inicio repentino. Puede ser traumático o no traumático, ¿no? Puede ser que se haya caído, que haya chocado contra otro deportista, haya tenido ese impacto, que se haya impactado contra algún objeto, haya tenido algún mal gesto técnico, o superó los límites fisiológicos al realizar una carga. Entonces es cuando vamos a tener esta lesión. Entonces va a ser aguda, va a ser repentina. Luego tenemos las lesiones crónicas. Estas lesiones pues van a tener un inicio lento, insidioso, poco a poco. El paciente va a empezar con una molestia leve, no le molesta lo suficiente como para limitar su actividad deportiva, va a continuar, va a continuar, va a continuar. La molestia poco a poco
va a ir aumentando, o a lo mejor el deportista descansa un día y regresa al otro, etcétera. Entonces este microtrauma se va a ir acumulando hasta que el paciente ya presente la incapacidad funcional para su práctica deportiva. También las lesiones en el periodo agudo que no se curan adecuadamente, que no reciben el tratamiento completo y no se recuperan adecuadamente, pues van a terminar como lesiones crónicas. Otro de las lesiones que podemos tener es por sobreuso, ¿no? Esto es cuando tenemos actividades de largo tiempo, muy prolongadas, como en el caso del maratón, en el caso del triatlón, que son competencias de 2, 4, 6, 8, 10, 12 horas, y los entrenamientos son igualmente prolongados. Entonces, como tenemos una repetición de ese movimiento en sesiones muy prolongadas durante mucho tiempo, el paciente se puede lesionar más fácilmente, ¿no? Entonces, más fácilmente que se lesione un corredor de maratón a un corredor de 5 o 10 kilómetros. Otra de las clasificaciones es por la gravedad. Y esta gravedad la vamos a valorar en base a los días que tenga que suspender la actividad deportiva. Las muy leves son cuando nada más necesitamos suspensión de un día, las leves cuando necesitamos una suspensión 2 a 3 días, menores hasta una semana, moderados ya hasta 4 semanas, graves más de 28 días y muy graves cuando ya comprometen la vida del paciente. Tuve un paciente hace tiempo, un paciente pediátrico que practicaba fútbol americano. El paciente le lanzaron le dieron un pase, iba a anotar, llegó a la zona de anotación, pero iba corriendo emocionado, viendo hacia la defensa que lo estaba siguiendo, y no se dio cuenta que ya había llegado a la zona de anotación, se estrelló, tuvo un impacto fuertísimo contra el poste, el niño cayó, convulsionó y quedó inconsciente durante 5 o 6 semanas. Entonces, ese ya fue un paciente grave, tuvo un traumatismo craneoencefálico importante. Afortunadamente vivió, tuvo algunas secuelas, pero ya no. En las muy graves generalmente lo vamos a ver en los deportes extremos, downhill, buceo, cuando ya comprometen la vida del paciente. Por mecanismo lesional las vamos a clasificar en dos tipos, en lesiones directas y indirectas. El mecanismo directo es cuando algún agente externo realice el impacto contra el deportista. Puede ser otro competidor, puede ser algún objeto como el que les mencionaba del poste con el niño de americano. Ese es el tipo de traumatismo directo. El indirecto es cuando ningún agente externo participa para que se presente la lesión. El corredor de trail running va corriendo, pisa una superficie inestable, pero no hay impacto directo, tiene una eversión forzada del pie y se lastima, ¿no? Termina en un esguince, en una fractura. El indirecto, no va a haber una participación de un agente externo. Ahora, de las lesiones recurrentes, las vamos a clasificar en tres tipos. Una lesión recurrente temprana es aquella cuando la lesión primaria se vuelve a presentar después de 2 meses de que se haya reintegrado nuestro deportista a su práctica habitual. Entonces, el paciente tiene la lesión primaria, se atiende, regresa y dentro de las 8 semanas de estar reintegrado a su práctica deportiva se vuelve a lesionar. Una lesión recurrente tardía va a ser aquella donde la lesión primaria se presenta entre los 2 meses y hasta el año después de haberse reintegrado a esa práctica deportiva. Y por último, una lesión retrasada es cuando esta lesión primaria se presenta después de un año de haberse reiniciado la actividad deportiva. Aquí es bien importante
muy importante. Cuando el paciente no tiene aunque se le haya atendido la lesión, pero no se corrige la técnica, no se corrigen los gestos, no se corrige los desbalances musculares, la alineación de los segmentos corporales, el paciente siempre va a estar teniendo lesiones recurrentes. Las lesiones que tenemos según el deporte. Los deportes que más están asociados a lesiones deportivas son el fútbol. Esto no es porque el fútbol sea demasiado traumático, que sí los hay, pero es porque es uno de los deportes más populares a nivel mundial. Y tenemos deportistas profesionales, deportistas amateurs, deportistas de fin de semana. Entonces estos deportistas de fin de semana son los que más se lesionan y que nos ayudan a aumentar estas estadísticas. En el baloncesto le sigue con un 18%. Esto es por los movimientos que hacen, ¿no? Los brincos, las rotaciones, el aterrizaje y las rotaciones que realizan favorecen a que presenten lesiones deportivas. Y después tenemos el ciclismo con 11%. Va a depender, ¿no? El ciclismo de ruta es menos accidentado, pero también causa. Y el downhill, bici de montaña, ciclismo de montaña, son mucho más accidentados. Los deportes de campo y pista, ¿no? Nuestros corredores de velocidad, de largas distancias, de distancias cortas, nuestros jugadores de voleibol, nuestros jugadores de tenis, etcétera, son los que te van a lesionar con un 11%. Y la natación, aunque la natación pues es uno de los mejores deportes, o que se recomienda a la mayoría de las personas por el bajo índice de lesiones. Ya en los deportistas como tal, competidores, es por los movimientos repetitivos y las largas sesiones de entrenamiento y las sobrecargas que se meten durante la competencia, pues vamos a tener un 10% de lesiones. En cuanto a los accidentes, pues es más común en los deportes de contacto por obvias razones. Y de estos accidentes, de este trauma deportivo, la mayor parte, el 47% de los casos, se va a presentar en las extremidades inferiores. El 27% se va a presentar en las extremidades superiores. Un 22% va a ser en la cabeza. Este porcentaje viene derivado prácticamente de los deportes de contacto, boxeo, fútbol americano, artes marciales, es muy común en esto, y solamente un 4% del tronco. El tronco, las lesiones más comunes que vamos a tener son fracturas costales y en menos porcentaje, fracturas del esternón. Esto cuando tenemos traumatismos directos, por deportes de contacto, cuando tenemos caídas en el ciclismo, etcétera. En cuanto al tipo de lesión que encontramos, tenemos que el 20% pues, corresponden a las contusiones, el 18% a las laceraciones sobre la piel, las heridas en la piel, un 18% aproximadamente van a ser esguinces, y desgarros musculares un 16%, y las fracturas en sus diferentes presentaciones va a ser un 11%. Ahora vamos a ver la diferencia entre los géneros. Tenemos distintas presentaciones de lesiones por el género, como ya habíamos mencionado un poquito al principio. En general, las mujeres van a presentar un mayor número de esguinces y dislocaciones o luxaciones porque sus ligamentos son más delgados. Entonces, por eso tienen una mayor predisposición a esto. Los hombres van a presentar mayor cantidad de desgarros y de fracturas. Y esto no se debe a que tengan huesos más delgados, al contrario, o que tengan menos masa muscular, también al contrario, tienen más masa muscular y ósea que las mujeres. Esto se debe a que generalmente tienen participación en deportes un poco más intensos y son un poco más impulsivos. En cuanto a las mujeres deportistas, van a presentar una mayor incidencia en lesiones de rodilla. Y bueno, aquí a diferencia de las mujeres sedentarias que se lesionan más fácilmente tobillo y hombro. Y los hombres deportistas, la mayor presentación o las mayores lesiones que va a presentar va a ser a nivel de hombro,
a contrario de los hombres sedentarios que se van a lastimar más fácilmente las rodillas. Luego, las lesiones por región anatómica. En el hombro, de las lesiones más frecuentes, bueno, vamos a tener una tendinopatía de manguito rotador o un desgarro, cuando es más grave, un desgarro de manguito rotador. Generalmente sabemos que el músculo más afectado es el supraespinoso. También tenemos aquí las luxaciones, es algo frecuente. Podemos ver en la imagen, tenemos una luxación anterior de hombro, tenemos ahí la deformidad, que esa es la luxación más común. En la rodilla, las lesiones más comunes son meniscopatía. En las mujeres, el menisco interno es el que más se va a lesionar, esto debido al incremento o al mayor ángulo Q que tienen las mujeres sobre los hombres, entonces por eso se va a lesionar más el menisco interno. El ligamento cruzado anterior también se va a lesionar frecuentemente, y una tendinopatía patelar rotuliana son las que más se nos van a presentar sobre la rodilla. En el tobillo pues vamos a tener el esguince. Ya sabemos que tenemos 3 grados, sabemos sus manifestaciones, que tenemos el hematoma, la inflamación, podemos presentar inicio-petequias, la incapacidad funcional de diversos grados, etc. Y aquí el ligamento que más se nos va a lesionar es el ligamento peroneo astragalino, es el que más va a sufrir. En el codo, pues la más común es la epicondilitis, el codo de tenista, y que bueno, debemos recordar que no es exclusivo de los tenistas, lo puede presentar los golfistas, o cualquier deportista que haga movimientos de flexo-extensión repetitivos o forzados. En cuanto a las fracturas, tenemos diferentes fracturas, pero bueno, vamos a tomar una clasificación práctica. Tenemos las fracturas simples, cuando el segmento óseo se parte en dos y no tenemos compromiso en tejido blando, esa va a ser una fractura simple. Tenemos nuestra fractura conminuta. En esta fractura conminuta, cuando tenemos más de 3 segmentos óseos, ya es una fractura denominada conminuta. Y la última es una fractura abierta. En esta fractura abierta, el segmento óseo roto y desplazado va a actuar como un objeto punzante o punzocortante, nos va a romper tejido blando y va a tener comunicación con el exterior, no se va a ver la porción ósea fuera. Entonces, digo, esta es la más grave. Generalmente, digo, tanto la fractura conminuta como la fractura abierta ya requiere un periodo más largo de recuperación. La fractura conminuta generalmente va a requerir fijaciones para su tratamiento. En la fractura abierta, además de la fijación, su reparación quirúrgica para reparar todo el daño en tejido blando. Tenemos las fracturas por abulsión, que pueden ser también consideradas como de estrés, cuando tenemos movimientos bruscos. Aquí, bueno, una sección de periósteo se va a levantar. Generalmente no requieren tratamiento quirúrgico, a no ser que el segmento levantado sea muy grande o esté muy desplazado del sitio original. Entonces, cuando vamos a requerir tratamiento quirúrgico, si no, con tratamiento conservador les va muy bien. Otra de las lesiones muy importantes que tenemos son el traumatismo craneoencefálico. Aquí podemos ver la patadota que le están dando en la cara y la hiperextensión que tiene sobre el cuello. El traumatismo craneoencefálico sí es una entidad que puede ser grave, entonces hay que estar muy pendientes de esto, ya requiere manejo médico. En cuanto a la clínica de un traumatismo craneoencefálico, si el paciente va a presentar o presenta alteración de la conciencia, que puede ser desde estar desorientado, estar obnubilado o de plano estar inconsciente, bueno, mientras más hacia la inconsciencia vaya más grave, se va a manifestar también por una cefalea. La cefalea generalmente va a ser de tipo pulsátil y va a ir en aumento. Otra de las lesiones que podemos presentar aquí
es náusea o manifestaciones, más bien, es náusea y vómito persistentes. El vómito generalmente va a ser proyectil, así un chorro. Esto es muy grave, nos está hablando de que ya trae un edema cerebral importante. Actividad motora alterada. Puede ser que el paciente tenga pérdida motora en algún segmento, que presente movimientos incontrolables sin ser convulsiones en alguna zona, o presentar manifestarse por una convulsión tónico-clónica generalizada, donde se sacude todo el cuerpo, y la anisocoria. La anisocoria también son datos de lesión cerebral y de edema. Entonces es cuando tenemos las pupilas desiguales, que tenemos una pupila muy contraída, una pupila dilatada, o que cuando aplicamos un estímulo luminoso responden diferente. La prevención, ¿no? Esto es lo más importante, ¿no? Sabemos que siempre es mucho más fácil prevenir que tratar o curar o rehabilitar. Entonces, aquí bien importante la corrección de los desbalances musculares, de la alineación corporal. Aquí es el fisio que tiene que estar atendiendo esto y hacer las recomendaciones adecuadas al entrenador y al preparador físico para que se pueda lograr esto. Entonces necesitamos tener un balance muscular adecuado y una buena alineación corporal. La nutrición, ¿no? Vimos que nuestro nutriólogo deportivo se va a encargar de la nutrición. Digo, tenemos diferente nutrición, tanto precompetitivo como competitivo, como de recuperación. Entonces, tener los adecuados niveles de hidratación y alimentación en estos 3 periodos. El programa de entrenamiento, que bueno, no lo va a hacer nuestro preparador físico y nuestro entrenador, con unas buenas dosificaciones de las cargas y con sus recesos adecuados. Y la evaluación médica para descartar cualquier patología agregada o cualquier alteración que pueda favorecer a lesiones. Ahora, en cuanto al manejo, en general, ya sea, todo lo vamos a manejar cuando no sabemos, no tenemos el medio de imagen diagnóstico, lo vamos a manejar como si fuera una fractura. Entonces vamos a utilizar el PRICE, Protection, Rest, Ice, Compression and Elevation. Vamos a proteger, vamos a inmovilizar con una férula temporal, ahorita les menciono algunos tipos. Vamos a suspender inmediatamente la práctica deportiva, vamos a aplicar crioterapia, compresión con vendaje y elevación. Esto es en el inicio del trauma para que pueda ser valorado, ya sea con la radiografía, tomografía, resonancia, ultrasonido musculoesquelético, etcétera, para poder llegar a cabo, y aparte de las pruebas clínicas, para poder llegar al diagnóstico preciso. Posteriormente a eso, vamos a empezar con el POLICE, que es Protection, Optimal Load, Ice, Compression and Elevation. ¿Qué significa? Vamos a continuar protegiendo, pero ya no inmovilizando. La inmovilización es súper importante para evitar que esa inestabilidad nos provoque daño al aparato neurovascular y tengamos más complicaciones. Pero aquí, si bien vamos a tener protección, es importante mantenerla para evitar una reincidencia de la lesión. Una carga adecuada, esto nos lo va a llevar a cabo nuestro fisio deportivo, que nos va a ir programando cómo se va a ir aumentando esas cargas, ¿no? Vamos a continuar con nuestra crioterapia, o aquí podemos empezar con los contrastes, la compresión y la elevación. Entonces recordamos, mientras menos tengamos limitada la movilidad de nuestro paciente es mejor. A veces médicos que no tienen experiencia en el área deportiva inmovilizan un esguince grado 1 por 3 semanas con una férula de yeso, entonces los resultados son desastrosos para ese paciente. Y recordamos iniciar la rehabilitación temprana, lo más temprano posible. ¿Cómo vamos a inmovilizar? ¿No? Podemos utilizar férulas de cartón si no tenemos a la mano otra cosa, de preferencia cartón grueso. Si no tenemos cartón grueso, podemos utilizar varias capas de cartón delgado. Tenemos otras férulas que son termomoldeables, son unas férulas maravillosas, se calientan, se amoldan al segmento corporal, no lastiman la piel, son completamente
individualizadas como las de yeso, pero sin la lata del cochinero del agua, sin el problema sobre la piel, etc. Entonces son maravillosas estas férulas, las podemos quitar y poner. También tenemos las férulas neumáticas, se colocan, se inflan y le van a dar el soporte al paciente. Es bien importante notar aquí, lo ideal es que no nada más inmovilicemos el segmento lastimado, sino que inmovilicemos los segmentos proximales para mejorar la inmovilización y la disminución sobre la posible lesión sobre el paquete neurovascular. Entonces es bien importante. Cuando no tenemos alguna forma, por ejemplo en clavícula, hombro, lo que vamos a hacer es alinear todo el segmento con el tronco y con medio de un vendaje Velpo, un cabestrillo, inmovilizarlo junto con el tronco para darle estabilidad. Ahora, en cuanto al trauma cráneoencefálico, es muy importante tener una protección cervical, ya sea debe de ser de preferencia con collarín rígido. Si no tenemos estos implementos, pues puede ser cartón, toallas. El asunto es inmovilizar y prevenir una inestabilidad cervical para evitar lesionar médula. Entonces, es bien importante eso. Todo paciente que tenga traumatismo craneoencefálico, tener protección cervical. Ahora, hola, buenos días. Ahora tenemos que valorar el ABC. ABC es la vía aérea, B es breathing, la respiración, y la C, la circulación, que el paciente tenga frecuencia cardíaca y que esté adecuada. Entonces vamos a ver ABC. En caso que el paciente no esté respirando por el mismo trauma o que tenga algún problema, bueno, pues vamos a realizar ventilación de rescate. En caso de que el paciente no esté con función cardíaca, vamos a realizar RCP. Y en cuanto a las laceraciones, las abrasiones, las heridas en la piel, lo ideal es que utilicemos suero fisiológico. Si no tenemos agua corriente está bien, tenemos agua para beber o agua corriente está bien. El chiste es que vamos a quitar todos los contaminantes de esa herida. Vamos a quitar tierra, pasto, piedras, pequeñas partículas de hierro, etc. Necesitamos dejar esa herida limpia. No vamos a utilizar alcohol, no vamos a utilizar mertiolate, no vamos a utilizar yodo, no vamos a utilizar agua oxigenada. Todas esas sustancias, aparte de que arden, lastiman la piel, retrasan la cicatrización durante su granulación. Entonces no las vamos a utilizar. Vamos a colocar alguna solución antiséptica, vamos a poner unas gasas y vendar. Si la herida está sangrante, es un sangrado abundante, lo que vamos a hacer es hacer una ligera compresión por unos 5 o 10 minutos, poner el vendaje compresivo sin cortar la circulación, checando el llenado capilar y bueno, ya que se vaya a revisión médica. El antiséptico que podemos utilizar son los antisépticos que se llaman superoxidados, como el microdacin o como el estericide, son los más recomendables. Bueno, pues muchas gracias.